Era una clase, ¿verdad?, la cual no nos vamos a meter en el tema que lleva la hermana Irma, pero va un poco relacionado con lo que ella va llevando, ¿verdad? Porque ella lleva el corte y no queremos meternos en el corte que ella lleva, pero vamos a aprender todos juntos, ¿verdad? Y vamos a abrir nuestras Biblias, ¿verdad? En San Lucas, perdón. San Lucas 24, 27. El tema de hoy, ¿verdad?, se llama Jesús. Muy facilito. Aunque no aprendamos mucho este día, pero con que aprendamos el tema ya es ganancia. Jesús, ¿verdad? Y vamos a estar viendo, ¿verdad?, a través de este estudio cómo Jesús está desde el principio hasta el final. Y muchas veces, ¿verdad?, nosotros, ¿verdad?, quizás el Antiguo Testamento no le tomamos mucho aprecio o no tiene mucho que enseñarnos, pero la verdad tiene bastante que enseñarnos. Y es lo que quiero que veamos en este día, ¿verdad? No vamos a ver todos los libros, vamos a ver nomás 5 libros, ¿verdad?, que son los que menciona nuestro Señor Jesucristo aquí en Mateo 24, 27. Amén. Oh, San Lucas, disculpen. Lucas 24, 27. Y dice así, pueden poner de pie. Y dice así, yo lo voy a leer, me siguen con su vista y honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Lucas 24, 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. Amén. Vamos a orar en esta hora, pedirle a Dios y al Espíritu Santo, ¿verdad?, que sea nuestro maestro en este día. Padre Celestial, en esta hora, mi Dios, venimos delante de tu presencia, dándote, Señor, primeramente la gloria y la honra solo a ti, mi Dios, porque tú eres el único Dios verdadero, el único dador de la vida, el dueño, mi Dios, de todas las cosas del universo, Padre. Gracias, mi Dios, por tu amor, tu misericordia. Gracias por cada uno de mis hermanos que ha llegado a este lugar, Señor. Y te pedimos, mi Dios, que seas tú enseñándonos por medio de tu palabra, mi Dios. Te doy gracias, mi Dios, por todas las cosas, mi Dios. Y que juntos podamos aprender, mi Dios, en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, tomar su asiento, ¿verdad? Y como les decía al principio, ¿verdad?, vamos a ver cómo la Biblia nos habla del Señor Jesucristo desde el principio, ¿verdad? Y aquí en Lucas, ¿verdad?, el texto que acabamos de leer, ¿verdad?, dice, y comenzando desde Moisés, ¿verdad?, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía, ¿verdad? Pero este pasaje bíblico, ¿verdad?, está relacionado con aquellos 2 discípulos que iban de camino a Emaús, ¿verdad? Ellos habían presenciado todo lo que había pasado con el Señor Jesucristo, cómo había sido apresado, cómo había sido castigado, cómo había sido golpeado, escupido, cómo había sido avergonzado. Y ellos iban de camino a Emaús, iban platicando ellos estas cosas, lo que al maestro le había pasado. Iban tristes, ¿verdad? Pues a haber visto a su maestro, a su Señor crucificado, iban tristes, iban platicando entre ellos todas esas cosas, pero iban dudando en su corazón. Llevaban esa duda en su corazón de que tal vez era él el Cristo, tal vez era él el que había prometido los profetas o Moisés, el libro de la ley. O sea, llevaban esa duda en su corazón. En eso iban ellos platicando estas cosas y discutiéndolas entre ellos, cuando dice la Biblia, ¿verdad?, que se les acercó el maestro, ¿verdad? Se les acercó a ellos.
dice la Biblia que ellos no le conocieron, que no sabían que era el maestro. ¿Y cómo le iban a conocer? Si la tristeza, el dolor, la duda los había cegado. Entonces el Señor Maestro, ¿verdad? Les dice, pues, ¿qué es esto que platican entre ustedes? ¿Qué son estas cosas? ¿Y por qué están tristes? Fíjense, en el Maestro también les pregunta, ¿por qué estaban tristes? Y uno de ellos le empezó a explicar y le dijo, ¿qué acaso tú eres el único forastero que no se ha dado cuenta de lo que ha pasado? De Jesucristo, el profeta que hacía milagros aquí y allá y era perfecto delante de Dios y delante de los hombres. ¿Y cómo lo crucificaron? Y le dijeron, y esperábamos que Él rescatara, redimiera a Israel. Pero ya hace 3 días dicen que ha pasado todas estas cosas, como diciendo, Él ya murió hace 3 días y no ha pasado nada. Llevaban la duda de que habían visto, de quien habían aprendido, ya había muerto. Y no habían pasado las cosas que ellos esperaban que pasaran. Entonces Jesús, ¿verdad? Jesús nuestro Maestro, ¿verdad? En Lucas, ¿verdad? Aquí Lucas 24, 25, ¿verdad? El Señor Jesucristo les reprocha su incredulidad y les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario de que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿Verdad? Y el texto que leímos dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. ¿Verdad? Entonces, así como era necesario que estos hombres creyeran lo que se decía en el Antiguo Testamento, en el libro de Moisés, es necesario que nosotros creamos todas las cosas que se dicen acerca de nuestro Salvador. Amén. Es necesario que nosotros lo sepamos, que no tengamos la menor duda de lo que se dice en este libro. Amén. Lo creamos al 100%. Ellos esperaban al Salvador, ellos esperaban al Mesías, ellos esperaban al profetas. Y lo habían leído, lo habían escuchado, pero llegó el momento que entró la duda en sus corazones, entró la incredulidad. Y nosotros, ¿verdad? Nosotros debemos de estar esperando al Señor Jesucristo tal como dicen las Escrituras. Debemos estar esperando que Jesús venga a levantar a su iglesia tal como dice la Escritura. Amén. No dudando. A pesar de todas las cosas que se ven a nuestro alrededor, no dudando de que Él va a venir un día. Puede ser hoy, puede ser mañana, pero hay que estar esperando ese día, sin dudar, sino creyendo lo que se dice del Señor Jesucristo, que nos va a levantar un día. Amén. Entonces, ¿verdad? Pues el libro de Moisés, el que menciona a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? No nomás lo menciona una vez, lo menciona varias veces. La ley, el libro de Moisés, ¿verdad? Y nosotros lo conocemos, ¿verdad? Como el Pentateuco, ¿verdad? Que es en griego, ¿verdad? Es como lo conocemos, ¿verdad? Y vamos a estar viendo esos 5 libros, ¿verdad? De pasadita, no nos vamos a meter mucho porque el tiempo no nos alcanza. Pero, ¿verdad? Este libro es mencionado en la Biblia como Moisés, el libro de la ley, ¿verdad? O la ley, ¿verdad? Pero para nosotros es conocido como el Pentateuco, ¿verdad? Y en hebreo es el Torah, ¿verdad? Todos conocemos, ¿verdad? Quizás ya todos conocemos que este libro de la ley o el de Moisés, ¿verdad? Contiene 5 libros que todos se lo saben, es Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomios, ¿verdad? Y cada uno tiene ¿me conectas la batería? Cada uno tiene su significado, ¿verdad? Del libro. Acá está.
su significado del libro, ¿verdad? Y Génesis quiere decir principio, ¿verdad? Éxodo quiere decir salida. Levítico está relacionado con la tribu de Leví, para el sacerdocio. Números, ¿verdad? Es el número de la contabilidad, ¿verdad? De los censos que se hizo en Israel. Y Deuteronomio se conoce como el segundo libro de la segunda ley o repetición de la ley, ¿verdad? Esto es lechita, ¿verdad? O es para principiantes, se puede decir de esta manera, pero es necesario que lo repasemos, ¿verdad? Es necesario que lo repasemos. Y en el Pentateuco, ¿verdad? Vamos a ver que hay profecías, símbolos, referencias y tipo de Cristo. O sea, son cosas que relacionan a nuestro Salvador, que nos hacen referencia al Rey de Reyes y Señor de Señores desde el principio. Por eso no debemos de tomar de menos la palabra de Dios de principio a fin. ¿Cuántos de nosotros hemos leído Génesis entero, Éxodo, Levíticos? Han leído Levíticos y nos hemos dado cuenta de cuántas ofrendas requería el pueblo de Israel. Hasta ofrenda para los celos hay. Yo cuando lo leí dije, wow, es tremendo. Y sacrificios para esto, sacrificios para el otro, y es tremendo. Pero estas personas lo hacían de corazón, ya después se fueron acostumbrando a sacrificar los corderitos como si nada, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Se nos mencionan profecías y símbolos y cosas que hacen referencia a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En el libro de Génesis, ¿verdad? Lo escribió Moisés y es el primer libro de la Biblia. Génesis nos habla del poder de Dios, de su grandeza y sabiduría al crear todas las cosas, hermanos. Todo esto, ¿verdad? Que el mundo, el universo, ¿verdad? Donde nosotros vivimos, fue creado por Dios. No importa lo que la ciencia diga. No importa, ¿verdad? Los grandes estudiosos digan que venimos del mono, que todo esto fue por explosión, ¿no? Para nosotros, este mundo donde nosotros habitamos lo creó Dios. Amén. Lo creó Dios. Y de eso no nos debe de caber la menor duda. Si hubo alguna explosión, fue la palabra de Dios. Si algo sucedió aquí, fue el poder de Dios. Esto no surgió de la nada, surgió por el poder de Dios, por su deseo, ¿verdad? Y nos habla del origen de la tierra, el origen del hombre y la institución del matrimonio. También el libro de Génesis nos habla de que Dios instituyó el matrimonio, ¿verdad? Nos habla acerca del pecado y el sacrificio por el pecado. O sea, en el Génesis nos habla bastante, ¿verdad? Nos habla del primer asesinato, la civilización de las razas, el pueblo escogido por Dios. Contiene eventos históricos con enseñanzas espirituales, ¿verdad? El libro de Génesis, hermano, nos tiene enseñanzas espirituales para cada uno de nosotros. Y no nomás el libro de Génesis, toda la Biblia, ¿verdad? La Biblia ha sido inspiración para hacer películas y un montón de cosas, ¿verdad? Pero hay gente, ¿verdad?, que no cree lo que la Biblia dice. Y nosotros la debemos de creer por fe, sin dudar de que así como está escrito en la Biblia, así sucedieron. Entonces, estas historias están acompañadas de personajes importantes, ¿verdad?, que es Adán, Abraham, Isaac, Jacob, ¿verdad? Y también de las mujeres, de Eva, ¿verdad? Sara, Rebeca, Raquel, ¿verdad? Todos esos personajes tienen algo que enseñarnos a nosotros, ¿verdad? Pero, como les decía, ¿verdad?, en estos libros nos hacen referencia a nuestro Señor Jesucristo. Y ahorita vamos a ver unas de ellas en Génesis, ¿verdad?, donde tipos, profecías, símbolos, referencias de Cristo, ¿verdad? La primera la encontramos en Génesis, ¿verdad?, donde dice que de la simiente, ¿verdad?, de la mujer, ¿verdad?, vendría el que le iba a aplastar la cabeza a la serpiente. Y eso, ¿verdad?, pues lo vemos en los evangelios cuando la Virgen María da a luz,
¿verdad? A nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Como desde el principio esa promesa, ¿verdad? Y esa profecía se podría decir, ¿verdad? Que Dios le dio a la humanidad, vino a pasar hasta María. Dice desde la mujer, y si nosotros leemos, ¿verdad? La genealogía de Jesús en Mateo y en Lucas. En Mateo nomás nos llega hasta Abraham, pero en Lucas se va en Mateo nos llega hasta Abraham y en Lucas hasta Adán, ¿verdad? O sea que por ahí va la profecía del Salvador, ¿verdad? Dice, te herirá en la cabeza, ¿verdad? En Génesis 3:15 dice que le herirá la cabeza, ¿verdad? Y en Juan 3, ¿verdad? Dice, es la promesa de salvación, ¿verdad? Esto tiene que ver con la promesa de salvación que Dios había prometido al hombre. Como esta promesa que decía que la serpiente le iba a morder el talón, pero él iba a pisar la cabeza, ¿verdad? Esto quiere decir que el Salvador o esta simiente que iba a venir lo iba a derrotar al 100% a la serpiente o al enemigo, al que trajo el pecado a la humanidad. Y eso nosotros lo podemos ver en la cruz cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, consumado es. Por eso nosotros decimos que ya nuestro enemigo está derrotado. Sí, amén. Que nuestro enemigo ya no tiene nada ¿por qué meterse con nosotros? Ya está vencido, ya está derrotado. El Señor Jesucristo lo venció en la cruz. Él le pegó en la cabeza, Él le dio una mordida en el calcañar, no es mortal, pero una pisada en la cabeza es mortal. Y nuestro Señor Jesucristo le dio duro a Satanás. Él ya está vencido, Él ya está derrotado. Y nosotros tenemos que agarrar esa victoria con nuestro Señor Jesucristo. Agarrarnos de Él, abrazarnos de Él. Mientras nosotros permanezcamos abrazados del Señor Jesucristo, esa victoria también va a ser de nosotros. Amén. Esa victoria va a ser de cada uno de nosotros mientras permanezcamos abrazados de Él. Pero si nos alejamos del Señor Jesucristo, la serpiente va a seguir mordiéndonos. Va a seguir envenenando nuestra vida, va a seguir envenenando al ser humano. Pero aquellas personas o aquellos creyentes que permanecen abrazados del Señor Jesucristo, la serpiente ya está derrotada. Ya está vencida, no hay más. No hay más, ¿verdad? Y ¿verdad? También le dice en Génesis 12:3, le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, y en San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No ha habido ninguna otra bendición para la humanidad. No ha habido ningún otro mejor regalo sino que el Señor Jesucristo, por el cual todos podemos alcanzar el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Y esa bendición Dios se la había prometido a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones, toda la gente, los niños, los jóvenes, en ti. Pero si vemos la simiente de Abraham llega hasta nuestro Señor Jesucristo. No es Abraham, es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por el cual nosotros tenemos esa bendición. ¿Cuántos hemos sido bendecidos? Amén. Amén. Yo también he sido bendecido en mi vida, ¿verdad? Esas son algunas de las profecías, ¿verdad? Y algunos tipos del Señor Jesucristo, ¿verdad? Melquisedec, ¿verdad? Que quiere decir rey de justicia, ¿verdad? También era rey de Salem, que quiere decir paz, ¿verdad? Y nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? La Biblia dice en Hebreos 5:6, ¿verdad? Y Salmo 109:6 dice, Cristo, ¿verdad? Que es sacerdote para siempre, ¿verdad? Que Él se presenta delante de Dios por nosotros, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que acercarnos a Él. Tenemos que acercarnos a Dios por medio del Señor Jesucristo, que Él es el que nos presenta delante del Padre, ¿verdad? Y dice, ¿verdad? También otro
tipo de nuestro Señor Jesucristo es Isaac, ¿verdad? Dice, obediente hasta la muerte. Isaac ya estaba grande cuando Abraham lo iba a sacrificar, pero él fue obediente hasta la muerte, ¿verdad? Y dice Filipenses 2:8, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Obediente hasta la muerte. El Señor Jesucristo ya sabía lo que iba a pasar. Él sabía que iba a ser golpeado, escupido, que se iban a burlar de él, que lo iban a traicionar, pero él fue obediente. Que le dijo a Dios, ¿verdad? A su Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Entonces Isaac es un tipo de nuestro Señor Jesucristo. El Génesis nos hace referencia a nuestro Salvador, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Vamos al libro de Éxodo, ¿verdad? Éxodo, ¿verdad? Pues quiere decir salida, ¿verdad? Y ese libro, ¿verdad? Es la continuación del libro de Génesis, de los patriarcas, se podría decir, ¿verdad? ¿verdad? En este libro comenzamos con que, no comenzamos, la Biblia dice que entraron 70 personas y se multiplicaron a más de 1,000,000, ¿verdad? El pueblo se encuentra duramente oprimido unos 400 años después de la época de José, y estaban bajo una severa esclavitud y sometidos a trabajos duros, ¿verdad? 400 años esclavos en Egipto. Y yo pongo a pensar, digo, qué triste ha de haber sido ver generación tras generación, tras generación, tras generación esclavizados, siendo maltratados, en un lugar extraño, forzados a trabajar. Es triste, verdaderamente es triste, ¿verdad? Y a nosotros, ¿verdad? Conocedores de Dios o seguidores del Señor Jesucristo, nos debería de dar tristeza ver a la gente cómo sigue ese mismo patrón allá afuera, generación tras generación, tras generación. ¿Cómo se va transmitiendo? Lo mismo, pero gracias a Dios, ¿verdad? Que nosotros estamos aquí y Él ha cambiado nuestro lamento en baile, en gozo, ¿verdad? Entonces, están expuestos, ¿verdad? A trabajos duros, ¿verdad? Y el Éxodo, ¿verdad? Es el relato dramático de la redención de Israel por parte de Dios. El libertador de Israel no es Moisés, sino Jehová. Ahí se me pasa una letrita, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Aunque, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad? La sombra de Moisés o el ser humano se echa de ver mucho en el libro, pero el libertador fue Jehová. No fue Moisés, fue Jehová. Todo lo que hizo Moisés, todos aquellos portentos, todo aquello fue Jehová. El vaso fue Moisés. Y de igual manera nosotros debemos de ser delante de Dios. Todo lo que hagamos aquí dentro de la iglesia o para la iglesia es Dios. No somos nosotros. Que no se nos olvide eso, siempre tener en mente. Yo estoy aquí porque a Dios le ha placido. Yo estoy barriendo porque a Dios le ha placido. Yo estoy lavando trastes porque a Dios le ha placido yo estoy sirviendo acá en esta área porque a Dios le ha placido. Siempre Dios, siempre hay que poner a Dios. No hay que decir nosotros, no, nosotros. Si por nosotros fuera, estuviéramos allá, afuera. Estuviéramos aquí, contaminando más el mundo. Pero a Dios le ha placido que estemos aquí, redimidos, salvos, con una esperanza de vida eterna y sirviéndole a Él, ¿verdad? Dios le ha placido, ¿verdad? Las plagas, ¿verdad? Son demostración irrefutable y del señorío de Jehová sobre el universo y de la vida, ¿verdad? El libro de Éxodo es una maravilla, hermanos. Todo lo que pasó, cosa tras cosa,
Fue algo tremendo. A nosotros lo leemos y a veces como si nada, pero aquellas personas que vivieron esos acontecimientos, wow, me imagino que se quedaron con la boca abierta. Ver el agua convertida en sangre, ver las ranas, ver los piojos, todo eso, cosa tras cosa. O sea, el poder de Dios no tiene límites. El poder de Dios lo puede todo. Él no hay cosa que lo pueda detener. Lo único que detiene a Dios es la duda, es la incredulidad. Pero si nosotros le creemos a Dios, Dios va con todo, todo es posible. Así que a Dios nos ayude en esa área, en tener fe, creer fe. Ayer decía el predicador de anoche, ¿verdad? No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Todos creen en Dios, pero creerle a Dios es diferente. Entonces Dios nos ayude en esa área, que Dios no tiene límites, hermanos. Y si no me cree, lea el libro de Éxodo y vea todo lo que hizo, nomás con un brazo, con una mano. Porque si hubiera metido las dos, desbarata de un solo, ¿verdad? Pero la Biblia dice que nomás usó un brazo con su mano, ¿verdad? No usó todo su poder, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Eventos, ¿verdad? Que nosotros conocemos, las zarzas, las plagas, el Mar Rojo, su travesía del pueblo de Israel, hermano, cómo Dios los guió por ese desierto, cómo los estuvo sustentando, ayudando, y Dios es grande. Dios estuvo con ellos en su camino y está con nosotros en nuestro camino. Dios no dejó al pueblo de Israel y no nos ha dejado a nosotros hasta ahorita, ¿verdad? Los 10 mandamientos, ¿verdad? Y el tabernáculo son los que se miran en el libro de Éxodo, ¿verdad? Ahora aquí, ¿verdad? En Éxodo, ¿verdad? Encontramos, ¿verdad? Éxodo 12:46 dice, se conmemora una casa y no lleva, o se comerá en una casa y no llevarás aquella carne fuera de ella, ni quebrarás su hueso, ¿verdad? Estamos leyendo aquí, ¿verdad? Y dice, está hablando del Cordero Pascual que se iba a sacrificar, ¿verdad? Dice que no se le iba a quebrar ningún hueso. Y aquí en Juan 19:33 dice, en ese pasaje bíblico dice, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron, ¿qué? Las piernas. Y en eso leemos que no quebrarás ningún hueso. Y les quebraban las piernas a las personas que eran sacrificadas, pues para que ya se murieran lo más rápido que se pudiera, porque ya era hora de bajarlos. Y a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cómo se cumplió, ¿verdad? Que no se le quebraría sus huesos, y a nuestro Señor Jesucristo no le quebraron ningún hueso. Aunque Él derramó toda su sangre, todo lo derramó, ¿verdad? Por amor a cada uno de nosotros, pero sus huesos no fueron quebrados, ¿verdad? También en Éxodo 12:5 dice el Cordero será sin defecto, ¿verdad? En primera de Pedro 1:19, ¿verdad? Cristo sin mancha ni contaminación, ¿verdad? Y eso lo leemos nosotros en los libros del Evangelio o de Hechos para adelante, como la Biblia hace mención de que nuestro Señor Jesucristo era sin mancha, era hombre perfecto, era hombre recto, era hombre que hacía la voluntad de su Padre. Así como requería que el Cordero fuera sin mancha, sin defecto, así lo fue nuestro Señor Jesucristo, para que el sacrificio fuera aceptable delante de Dios. ¿Verdad? Entonces, ¿verdad? Ahí hay más, más referencia, ¿verdad? La piedra que fue golpeada, la roca, la peña, ¿verdad? Hace referencia a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que cómo fue golpeada la peña, así fue golpeado nuestro Señor Jesucristo en la cruz, ¿verdad? Pero cómo fluyó el agua, el sustento para beber, ¿verdad? Para seguir la vida. Y cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado,
fluyó vida eterna para cada uno de nosotros. Y esa vida eterna que fluyó de nuestro Señor Jesucristo sigue fluyendo hasta hoy en nuestros días. Aquella roca quitó la sed del pueblo de Israel, aquella necesidad que el pueblo de Israel tenía para saciar su sed. Y nuestro Señor Jesucristo ha saciado nuestra sed muchas veces. Ha saciado nuestra necesidad. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido agobiados por el problema? O a veces nos sentimos que no nos quiere nadie. Y de repente llega el Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo y nos empieza a llenar. Aquella sed. Aquella sed de paz. Aquella sed de amor. Aquella sed de perdón. El Señor Jesucristo sigue fluyendo hasta hoy en nuestros días para saciar la sed de cada uno de nosotros. Entonces, lo que quiero es que veamos, ¿verdad?, que estos libros tienen mucho que enseñarnos. Las historias que pasaron no están ahí nomás para llenar las páginas. No, están ahí por algo. Amén. Quieren enseñarnos algo. Y ese algo es Cristo Jesús. Amén. Desde el principio es Cristo Jesús. Amén. Desde el principio hasta el final. No vamos a ver otra cosa sino que a Cristo Jesús en la Biblia. Mandamientos y, ¿verdad?, cómo comportarnos, pero Cristo Jesús sobresale sobre todas las cosas y va a seguir sobresaliendo en nuestras vidas. Pero abracémonos de Él. No se nos olvide que nos abracemos del Señor Jesucristo. El tabernáculo, ¿verdad? Dios le dijo a Moisés que hiciera el tabernáculo, ¿verdad?, que lo construyera. Él le dijo cómo hacerlo, qué hacer y qué no hacer. Pero el tabernáculo, mis hermanos, cada cosa o cada objeto que se encuentra ahí, la mayoría hace referencia a nuestro Señor Jesucristo. Nos lleva hacia Él, ¿verdad? El lugar santísimo, ¿verdad? El candelero de oro, la mesa de los panes, el altar del incienso. Todo esto, hermanos, desde acá, todo hace referencia al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, si quieren, nos metemos a mirar cada una de las cosas. O le seguimos. Pero es bonito mirar en las páginas, en las historias, al Señor Jesucristo. Sí, es bonito mirarlo. Cómo nos va llevando hasta el principio. Sí, Señor. A estos discípulos se les olvidó, les entró la duda, pero que a nosotros no nos entre la duda. Que lo creamos, que estemos seguros, Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores. El que va a venir por nosotros, amén, aleluya. Sí, amén. El que venció al diablo, amén. Sí, amén. Aleluya. Que lo creamos, que no dudemos. La Biblia nos hace referencia de nuestro Salvador, ¿verdad? Y entramos al libro de Levíticos, ¿verdad? Este libro, ¿verdad? Recibió su nombre porque trata mayormente del sacerdocio de los levitas, ¿verdad? Y de su oficio de la tribu de Leví, ¿verdad? Y también nos habla acerca de los sacrificios. También es conocido como el libro de expiación, ya que es un manual de sacrificio y guía de prácticas de adoración. El libro de Levíticos, hermanos, como les decía, tiene muchísimo de que hablarnos, que decirnos también de nuestro Salvador. Sí, amén. Jesús lo mencionó. Oh, insensatos, le dice, que no creyeron ni a los profetas ni a lo que se dijo en el libro de Moisés. Todas estas cosas hacen referencia a nuestro Salvador. Él les estaba diciendo eso, todas esas cosas que están escritas en los libros de Moisés, en el libro de Moisés y en los profetas, se referían a mí. ¿Verdad? Y vamos a ver, ¿verdad?, como en el libro de Levítico, ¿verdad?, también hay
símbolos, referencias, ¿verdad? Y profecías acerca del Señor Jesucristo. No las vamos a ver todas porque son bastantes, pero vamos a ver, ¿verdad? Dice, todos los sacrificios y ofrendas del Levítico predecían varios aspectos de la obra expiatoria de Cristo, quien se entregó a sí mismo a Dios sin mancha, ¿verdad? Aarón, el sacerdote, también tipifica a Cristo, ¿verdad? O sea que todos los sacrificios, hermanos, ¿verdad? Como les decía, nos hacen referencia al Señor Jesucristo, cómo debería ser el cordero, cómo debería ser sacrificado, sin mancha, sin defecto, limpio, ¿verdad? Agradable, una ofrenda agradable delante de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo fue una ofrenda agradable delante de Dios. Cosa que ninguno de nosotros podía hacer. Pero nuestro Señor Jesucristo lo hizo por nosotros, agradable delante del Señor, ¿verdad? En Hebreos, ¿verdad? Ahí están las citas, ¿verdad? Me gustaría leerlos, pero es bastante, ¿verdad? Pero ahí nos habla acerca del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cómo se presentó Él delante de nuestro Padre. Él tomó nuestro lugar, Él se sacrificó por nosotros. Como hablábamos hace rato, ¿verdad? Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿verdad? También los tipos de ofrenda, ¿verdad? El holocausto, ¿verdad? Las ofrendas, ofrenda de paz, ofrenda por el pecado, ofrenda expiatoria, ofrenda de restitución, todo eso nos lleva al Señor Jesucristo. Todo. Las fiestas de Israel, ¿verdad? En Levíticos, ¿verdad? Dice la Pascua, ¿verdad? El Cordero sin mancha, ¿verdad? Nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo fue sin mancha, ¿verdad? En Juan 1:36, ¿verdad? Habla acerca de la muerte. En Levíticos 23:6 dice pan sin levadura, ¿verdad? Eso hace referencia a la cruz y sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Levíticos 23:10-11, las primicias, ¿verdad? Y en Corintios 15:20-23 dice que Él es las primicias, el primero de los que resucitó de los muertos para la gloria y honra de Dios. Él es el primero. Aún en las fiestas que se mencionan en Levítico del pueblo de Israel nos hacen referencia a nuestro Señor Jesucristo. El Pentecostés, ¿verdad? Lo que había prometido nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, ¿verdad? Que cayó sobre aquellas 120 personas, ¿verdad? Cómo Dios provee, ¿verdad? Cómo el Señor Jesucristo proveyó al Espíritu Santo. Lo que nosotros íbamos a necesitar. Si no estuviera el Espíritu Santo hoy en el mundo, estaríamos solos. Estaríamos tristes, como aquellos discípulos que iban caminando en Maús, tristes, agüitados, decepcionados quizás de su maestro, ¿verdad? Dudando. Pero el Señor Jesucristo nos dejó al Espíritu Santo para que nosotros no haya duda, para que nosotros haya paz, para que nosotros haya esperanza y fe de que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque por medio del Espíritu Santo es que nosotros creemos que Él es el Salvador. Por medio del Espíritu Santo creemos que Él es el enviado del Dios Todopoderoso. ¿Verdad? Y pues ahí están las fiestas, ¿verdad? También el libro de Levíticos habla los animales para el sacrificio, ¿verdad? Habla también de lo que se debe de comer y no comer, ¿verdad? Pero me llama la atención, ¿verdad? Los animales para el sacrificio. No era lo que cada quien quisiera llevar. No era como se les antojaba. Era como Dios quería, como Dios le agrada. Y hoy en nuestros días es de igual manera. No es como yo quiera. No es como yo quiera agradar a Dios. No es como yo quiera alabarle. No es como yo quiera glorificarle. Es como a Dios le gusta. Es como a Dios le agrada y es como Él lo acepta. Y eso
¿verdad? Hay que decirle a Dios, hay que decirle, Señor, enséñame a adorarte, enséñame a alabarte, enséñame a glorificarte. Que mi ofrenda sea agradable delante de ti. Que no sea yo, que seas tú diciéndome cómo, pero que llegue mi ofrenda delante de tu presencia. Entonces en Levítico vemos, ¿verdad?, que eso era necesario, enseñar al pueblo, ¿verdad?, de cómo alabar a nuestro Señor Jesucristo. Hay un comentarista, ¿verdad?, que dijo que Dios había sacado al pueblo de Israel de Egipto en Éxodo, pero en Levítico estaba sacando a Egipto del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel se había contaminado con todas esas cosas. Amén. Y era necesario que Dios limpiara esos corazones, que Dios quitara esas costumbres, que Dios quitara todo lo que no le agradaba. Y de igual manera, nosotros, ¿verdad? Así como el pueblo de Israel duró 400 años aprendiendo malas mañas del pueblo de Egipto, de un pueblo pecador, idólatra. De igual manera, nosotros hemos aprendido costumbres del mundo, nos hemos manchado del mundo, y Dios nos ha traído, ¿verdad?, a su pueblo, y de igual manera Él quiere sacar al mundo de nuestras vidas. Él quiere sacar todo aquello que nos estorba. ¿O ya somos perfectos? ¿No? Si ya son perfectos, pues, ¿no? Ahí me falta bastante. Falta de que Dios todavía siga sacando toda esa basura. Es como la transfusión de sangre. Cuando la sangre está contaminada, hay que meterle nueva sangre y le empiezan a cambiar hasta que queda limpia. Y nosotros el ser humano fue envenenado o fue contaminado por la serpiente, pero nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre y nos la transmitió para limpiar a cada uno de nosotros. Y Él nos está purificando día a día con el Espíritu Santo. Así como al pueblo de Israel, todas estas cosas que están en Levítico de cómo ofrecer sacrificio y cómo deberían de ofrecer los animales y todo eso era purificación. Ser santos porque yo soy santo. Y hoy nuestro Señor Jesucristo nos dice a nosotros también, de la misma manera, ser santos porque yo soy santo. Todavía hay cosas, yo sé que todavía hay cosas en nuestras vidas que venimos arrastrando del mundo. Todavía hay cosas. Pero en Cristo Jesús somos más que victoriosos, ¿verdad? Decíamos que la serpiente ya está derrotada, ¿verdad? Sí, somos más que victoriosos. El libro de Números, ¿verdad? Es el 4º libro. Espero no estarlos durmiendo. El libro de Números, ¿verdad? Describe los 2 censos de Israel durante los 40 años en el desierto. El primer censo se contó la multitud que salió de Egipto, ¿verdad? Salieron 603,500, 603,550 hombres de Egipto, ¿verdad? Y en el segundo censo, ¿verdad? De la nueva generación, de los que habían nacido de estos hombres, había, ¿verdad?, 601,730, ¿verdad? Y yo antes, ¿verdad? Pues los censos son necesarios. Los censos son necesarios, ¿verdad?, para saber cuánta gente hay, la población, las necesidades y todas esas cosas, ¿verdad? Y aquí en el pueblo de Israel era necesario, ¿verdad?, que los contaran, ¿verdad? Y yo antes decía,
¿Para qué eso de ser miembro de la iglesia? ¿Para qué contarse como miembro? Yo antes pensaba eso, ¿verdad? Pues igual que los censos hoy en nuestros días, ¿verdad? Es para saber las necesidades, para saber con quién cuenta el pueblo o el presidente, ¿verdad? De igual manera la iglesia para eso tiene sus miembros, para saber con quiénes cuenta, con las necesidades que hay, ¿verdad? Y se contaban de 20 años para arriba, ¿verdad? Fueron contados, ¿verdad?, los que podían salir a la guerra, de 20 años para arriba. Y dice que de los que podían salir a la guerra, no era de que si querían, tenían que salir a la guerra. Tenían que salir a luchar cuando Dios lo mandara, ¿verdad? Cuando Dios dijera, hay guerra, tienes que salir. ¿Cuántos años tienes? 20, vámonos. No, que no, vámonos. Ya tienes la edad para salir a luchar. Y no era como les digo, no era de que si, ¿verdad?, si querían o no querían, había leyes, ¿verdad?, que también si no querían, pues a la tribu que no salía a la guerra, hermanos, les caían encima a las demás tribus. Porque era ordenanza de Dios que salieran a la guerra, ¿verdad? Pero cada persona, los varones de 20 años para arriba debería estar inscrito conforme su tribu, conforme su casa, su descendencia, su genealogía. Y deberían de comprobar de dónde venían, quién eran sus antepasados, quiénes eran sus padres, los que habían sido antes de ellos, ¿verdad? Los levitas, bueno, los levitas no eran contados, pero los de Rubén, los de Judá, los de Efraín y todos ellos deberían de comprobar que venían de esas tribus, ¿verdad? Y la importancia, ¿verdad?, de esto para nosotros es de que nosotros también debemos de comprobar nuestra genealogía, de dónde venimos. Ellos tenían que comprobar su genealogía para ser contados y para poder participar en las batallas de Israel. Ahora, si nosotros decimos que somos hijos de Dios, somos de la genealogía de Dios, somos partes de Él. Y así como ellos debían de comprobar su genealogía, nosotros debemos de comprobarla también ante los hombres, ante la gente de allá de afuera, con nuestros hechos, con nuestra manera de ser, que digan verdaderamente, Él es un hijo de Dios. Verdaderamente Él es cristiano, verdaderamente Dios ha cambiado su vida. Debemos de comprobarles a los de afuera que somos hijos de Dios y que estamos listos para la batalla, para lo que Dios nos diga. No va a ser batalla cuerpo a cuerpo, esta es batalla espiritual. Una batalla espiritual, día a día. Toda persona que acepta al Señor Jesucristo como su Salvador pasa a ser hijo de Dios y entra al ejército de Dios para pelear batallas espirituales. Amén. No son cuerpo a cuerpo, son espirituales, ¿verdad? Y era necesario que ellos comprobaran su genealogía, ¿verdad?, para ver de dónde habían venido. Y el libro de Números, ¿verdad?, nos enseña cómo Dios organizó a su pueblo, ¿verdad?, cómo los puso alrededor del tabernáculo a cada uno, ¿verdad? Es que a Dios le gusta todo en orden. Amén. Sí, Señor. A Dios le gusta todo en orden. A Dios le gustaba, tal persona va a salir primero, los demás van atrás, los sacerdotes en medio, y todo eso. A Dios le gusta el orden. Y nosotros debemos de ser ordenados para Dios. También. A Dios le gusta el orden, ¿verdad? Y así como Dios organizó a su pueblo, ¿verdad?, Dios organiza a su iglesia también, a cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero en el libro de Números también encontramos descontentos de Israel en su peregrinación, o sea, en su caminar, ¿verdad? Encontramos quejas sobre el camino,
Y ya las hemos escuchado muchas veces, cómo se quejaban en el camino. Queja tras queja, queja tras queja. Se quejaban de la comida, se quejaron de los gigantes que estaban en la tierra prometida, se quejaron, ¿verdad?, de los juicios divinos, se quejaron en el desierto y se quejaron del maná que Dios les había dado. Todo eso le reprochaban a Moisés. Mejor nos hubieras dejado en Egipto, estábamos mejor allá, ya teníamos donde enterrar a nuestros muertos, allá teníamos que comer. Nos has sacado para morir aquí. Ya estamos enfadados del maná, extrañamos la comida de Egipto. Puras quejas. Preferían volver a estar esclavizados que ser libres. Nomás para darle gusto a la carne. Nomás por saciar su carne, la comida, sus necesidades que el cuerpo le pedía. O sea, preferían ellos seguir. Si por ellos hubiera sido regresarse, se hubieran regresado. Pero el mar se los impidía. De haber sido que estuviera el camino recto, se hubieran regresado a Egipto. Pero había esa agua que no los dejaba pasar. Lo que quiero que veamos aquí, hermanos, es Dios nos ha sacado a cada uno de nosotros del mundo. Y Él nos ha dado más de lo que necesitamos en el mundo. Quizás no tenemos un carro del año, pero no es porque Dios no nos lo quiera dar. No lo necesitamos. No tenemos la tele más grande, no la necesitamos. Lo que necesitamos es comida, techo, el amor de Dios en nuestra vida, la promesa de la vida eterna en nuestra vida. Ya lo tenemos todo. Ya todo lo demás es añadidura. Ya todo lo demás, gloria a Dios. ¿Cuántos de aquí pues tenemos que vestir? Y aún así a veces nos quejamos. A veces nos quejamos delante de Dios. Y este pueblo se quejó delante de Dios. Todas las cosas. Así que antes de que nos quejemos delante de Dios, acordémonos de dónde nos ha sacado y de todas las cosas que Él nos da. ¿Las merecemos? No, no las merecemos. Él nos las da por amor, por misericordia, porque Dios es bueno. Nosotros estamos tratando, pero Dios es bueno y Él no se olvida de cada uno de nosotros. Amén. Así que gracias a Dios por sus bendiciones, ¿verdad? Y ni de la comida hay que quejarnos, ¿verdad? Yo lo he dicho una y otra vez, ¿verdad? En mi casa llegamos a comer galletas con agua o tortillas con sal. Pero Dios nunca nos dejó. Éramos una familia grande, pero Dios no nos abandonó. No teníamos pollo, no teníamos bistec, pero teníamos que comer. Y vimos muchas veces la mano de Dios en mi familia, así como la vio Israel en su caminar. Vio la mano de Dios, pero aún así se quejaba. En vez de darle gracias a Dios, se quejaban. Podía más la queja que el agradecimiento. Y hoy en nuestros días debe de poder más el agradecimiento que las quejas. Amén. En el libro de Números, ¿verdad? Vemos, ¿verdad?, que la serpiente, ¿verdad?, que se levantó ahí en el desierto, y dice que todo aquel que vio la serpiente de bronce en la cruz era sanado, ¿verdad? Fue un pasaje, ¿verdad?, en la cual Dios trajo juicio sobre Israel, ¿verdad? Pues por sus cosas que hacían no le agradaban, y vinieron serpientes y los mordieron. Entonces Dios le dijo a Moisés que levantara una serpiente, ¿verdad?, en una cruz y la pusiera ahí, ¿verdad? Y todos sabemos que la serpiente es tipo del pecado, de la maldad, pero era una serpiente de bronce, y el bronce quiere decir juicio.
¿verdad? Lo que prácticamente se estaba diciendo ahí, que el pecado había sido enjuiciado, o sea, que el pecado ya había sido juzgado ya en esa cruz, y todo aquel que mirara aquella cruz, aquella serpiente, era sanado. Ya el veneno no podía correr dentro de él, ¿verdad? Y acá en Juan 3, 14, 15 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda. No se pierda, mas tenga vida, ¿verdad? Y San Juan 3:16 dice, el versículo que todos conocemos, ¿verdad? Pero qué tan importante es para nosotros es voltear a ver al Señor Jesucristo, hacia Él, no desviar la mirada. En Él vamos a encontrar la vida eterna. Bueno, ya encontramos la vida eterna. Y esa vida eterna es para todo aquel que quiera abrazarla, que quiera agarrarla, ¿verdad? Y dice en 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él, ¿verdad? O sea, como les decía que la serpiente, ¿verdad?, tipifica el pecado, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo se hizo pecado por nosotros, hizo pecador por nosotros, ¿verdad?, en la cruz. Y cuando nosotros volteamos a ver la cruz, estamos mirando que Jesús ya pagó por nuestros pecados, por cada uno de nosotros. Dice, así como la serpiente fue levantada, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ven cómo los libros del Antiguo Testamento, ¿verdad?, o el libro de Moisés tiene mucho que ver con nuestro Señor Jesucristo, y hemos pasado muchas cosas, no las hemos mirado todas. Esto, ¿verdad?, esperamos que nuestra maestra, ¿verdad?, pues yo sé que ella nos va a hablar bastante de estas cosas también, ¿verdad? El libro de Deuteronomio, ¿verdad?, es el libro conocido, ¿verdad?, como la segunda ley, pero en realidad lo que aquí pasa es de que la ley se repite, ¿verdad? Todas las cosas que Dios había mandado en los libros pasados, ¿verdad?, Moisés las tiene que repetir al pueblo. Y la razón es porque ya todos los que habían escuchado las leyes ya habían muerto. Ahora había una generación nueva. Y Moisés la tenía que repetir a la nueva generación, ¿verdad? Moisés la tenía que repetir a la nueva generación. Y de igual manera, nosotros tenemos que repetirla a nuestras generaciones. Amén. Tenemos que repetirle lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Tenemos que repetirle lo que dice este libro. El manual que Dios ha dejado para el ser humano, ¿verdad? Y aquí, ¿verdad?, dice en Deuteronomio, ¿verdad?, dice que levantará profetas, les levantaré profetas, dice, de en medio de sus hermanos como tú, y pondré en él mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Mas cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas, ¿verdad? Y en Juan 6:14 dice, aquellos hombres entonces, viendo las señales que Jesús había hecho, dijeron, este es verdaderamente el profeta que había de venir al mundo. O sea que había gente que conocía las Sagradas Escrituras en aquellos tiempos, ¿verdad? Y decían, wow, este pasaje o lo que Jesús dijo, lo que Dios dijo aquí, este es el profeta que está prometido, que Dios prometió a Moisés que se iba a levantar, ¿verdad? Y Juan, ¿verdad?, 12:49 al 50 dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de qué he de decir, de qué he de decir y qué he de hablar, ¿verdad? Y el texto que dice, y pondré mis palabras en su boca, Él hablará por mí. Nuestro Señor Jesucristo dice, el que me envió me dice qué hablar y qué hacer, ¿verdad? Y ya hasta ahí nos llegó el tiempo, ¿verdad? Y todo esto, hermanos, lo que ha sucedido, lo que hemos mirado, ¿verdad?, nos hace referencia a nuestro Señor Jesucristo.
Y todo lo que nuestro Señor Jesucristo pasó fue por amor a cada uno de nosotros.